Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edison Alexander González Ortega, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta presentación les voy a compartir el análisis completo y los resultados de mi proyecto final del curso de Matemáticas Discretas. El título de este proyecto final es Análisis lógico y combinatorio de las políticas de control de acceso. Eh, el docente de este curso, pues la modalidad de mi carrera es virtual. El docente Félix Enrique Salinas Kuma, y este está siendo presentado entonces el 4 de octubre del 2025. Eh, para darles un poco de contexto eh, del proyecto, las políticas de control de acceso pues son esenciales en cualquier sistema informático. Son las que definen si un usuario eh, puede consultar archivos o puede acceder a recursos, y son las que definen si un usuario puede consultar notas, por ejemplo, en el contexto del proyecto, si un usuario puede consultar notas o puede subir archivos, o incluso pues si puede entrar a un panel de administración. Entonces pues las políticas de control de acceso son esenciales en estos sistemas y en cualquier sistema. Eh, para el desarrollo de este proyecto, entonces hice una introducción. Voy a leer un poco de esto. Dice: el presente proyecto tiene como propósito demostrar lo aprendido en el curso Matemáticas Discretas, el cual se evidencia la importancia de aplicar conceptos teóricos en situaciones reales de ingeniería de sistemas. Es mi carrera. Entonces, pues, este trabajo se realizó de manera teórica y está llevada como a la seguridad de la información, ¿sí? Eh, tiene un resumen y el abstract de, del proyecto. Entonces, para contarles un poco pues del objetivo, el objetivo general de ese proyecto entonces es analizar y representar de forma lógica y combinatoria las políticas de control de acceso en sistemas informáticos y gestión de permisos. Como objetivos específicos tengo formalizar políticas básicas de control de acceso mediante proposiciones lógicas y construir sus respectivas tablas de verdad, modelar la relación entre usuarios y recursos utilizando matrices de relación, aplicar técnicas de conteo combinatorio para calcular el número total de configuraciones posibles de permisos en diferentes escenarios simulados, simplificar las expresiones booleanas complejas mediante leyes de álgebra booleana y mapas de Carnot. Y pues como último objetivo específico es interpretar los resultados obtenidos teóricamente, destacando su aplicación práctica en la administración de la seguridad de sistemas informáticos. Entonces, para contarles un poco del marco teórico, eh, en el marco teórico de este proyecto, busqué, como lo decían las indicaciones de la actividad, se desarrolló bajo tres temas que vimos en clase. El primero de ellos fue lógica proporcional y demostraciones. La lógica proporcional pues fue el primer tema que vimos en el curso. La lógica proporcional es una de las bases del razonamiento formal en la ingeniería de sistemas, pues que permite representar y analizar cómo se toman las decisiones y se establecen las condiciones dentro de sistemas. Eh, Acá es muy importante que la lógica proporcional se hace en un lenguaje natural, ¿sí? Y por medio de la lógica proporcional que tiene, que tiene conectores lógicos como no, o no y,
o, o sí o solo sí, o expresiones aún más complejas, pues permiten de una manera lógica, como diseñar algoritmos, ¿sí? Y esto desde el punto de vista, pues, de la ingeniería de sistemas, pues, es muy importante porque, pues, permite tener la capacidad de diseñar sistemas más seguros y confiables, evitando conflictos de ambigüedades o en las condiciones o los requisitos de acceso para el trabajo. El segundo tema que escogí fue combinatoria y relaciones, que este es el tema que vimos en la unidad 2 de, del curso. ¿Sí? La combinatoria estudia las diferentes formas en las que se puede contar, seleccionar y disponer de elementos, y pues tiene un papel fundamental en la estimación de complejidad de los sistemas informáticos. En este proyecto, su aplicación permitió determinar el número total de configuraciones posibles entre usuarios y recursos dentro del sistema de control de acceso. Mm, es muy importante pues que el, el tema de combinatoria y relaciones, el principio de multiplicación, se establece que si un evento puede ocurrir de m maneras y otro de n maneras, ambos pueden suceder. Entonces por eso puse acá esta fórmula, pues m por n formas en las que puede suceder esto. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque al, al hacer esto podemos dimensionar el crecimiento exponencial que pueden tener la cantidad de combinaciones eh, de, de los tipos de acceso, las combinaciones al aumentar los usuarios o aumentar los recursos. Y esto pues evidencia la importancia de la automatización y de las políticas lógicas simplificadas en la administración pues eficiente de la seguridad de la información. ¿Sí? Eh, Algo acá pues importante para el desarrollo del proyecto, se emplearon representar la asignación de permisos, una relación entre conjuntos de usuarios y conjuntos de recursos. Eh, pues esto, como ya lo decía, fue tomado del material de la unidad número 2 del curso. Y como tercer tema, álgebra booleana y simplificación lógica. Pues la álgebra booleana constituye la base matemática de la lógica computacional y los circuitos digitales. Entonces se basa básicamente en que solo se pueden asumir dos valores, o verdadero o falso. Pues las operaciones fundamentales como la conjunción. Entonces, la, las operaciones AND, que es una conjunción, la operación OR y la operación NOT, ¿sí? Pues permiten de todas maneras eh, reducir para reducir, digamos, lo complejo que pueden ser las expresiones de accesos. Una herramienta clave en esta parte fue el mapa de Carnot o K-Maps, que permite pues simplificar las expresiones booleanas de forma visual mediante la agrupación de combinaciones adyacentes. De esta forma esta forma se utiliza muy frecuentemente en el diseño digital, pero también es muy aplicable a la ingeniería de software y a la seguridad informática, pues ya que reduce las condiciones necesarias para la toma de decisiones. eh, y en resumen, la álgebra booleana brinda un método eficiente para representar y analizar y optimizar las reglas que controlan el comportamiento de los sistemas. Entonces, estos temas que mencioné anteriormente fueron los que voy a utilizar en el desarrollo del, del proyecto. ¿Sí?
y pues como ya lo decía, aplicados a la seguridad de la información, al control de acceso, como es el título de mi trabajo. Un poco de la metodología. Eh, en el presente proyecto, pues, como ya lo mencionaba, se busca entonces analizar y representar la forma lógica combinatoria de las políticas de control de acceso en sistemas informáticos, gestión de permisos. Eh, lo que estoy haciendo entonces, realicé de manera teórica, aplicando los conceptos presentados anteriormente, y lo dividí como en varias etapas. Y la primera etapa es de definición de los casos de estudio. Entonces se planteó un escenario simulado correspondiente a una pequeña organización, digamos, con 3 tipos de usuarios: administrador, profesor y un estudiante. Eh, y 4 recursos digitales: panel administrativo, notas, repositorio de código y servidor. Eh, como, como segundo camino, o sí, como segundo camino, en lo que dividí mi proyecto fue la formalización de reglas mediante la lógica proposicional. En esta etapa entonces formulé reglas de control de acceso para cada uno, expresada como proposición lógica utilizando conectores de conjunción. Y como ya lo mencionaba, de conjunción, de disyunción, de negación. Y luego pues, construí las tablas de verdad correspondientes pues, a cada una de las reglas. Les voy a mostrar 2 de esas. Eh, como lo tercero, la metodología fue la representación de permisos mediante relaciones y matrices. Entonces se definieron conjuntos de usuarios, de recursos, y se construyó una matriz de relación booleana para representar la existencia o la ausencia de permisos. Lo cuarto fue el análisis combinatorio de las configuraciones posibles. Entonces se aplicó la multiplicación para calcular el número total de configuraciones posibles de permisos según el número de usuarios y recursos. Y se evaluaron pues varios escenarios. Eh, Esto pues permite, y más adelante lo vamos a ver, permite demostrar el crecimiento exponencial que tienen las combinaciones al aumentar pues los elementos eh, que sean. Y como último, llegaré al paso de la simplificación de políticas mediante la álgebra booleana. Después de definir las expresiones lógicas, se aplicaron las leyes de álgebra booleana y los mapas de Carnot para reducir las funciones a que sean más simples. Y pues este proceso al final lo que facilita es que estas políticas de acceso puedan ser más claras y pues más eficientes. Eh, y pues y al final pues hago un análisis de interpretación de estos resultados, de los resultados pues de obtenidos del trabajo. Entonces, como les contaba, los resultados se organizaban de acuerdo a cada etapa de la metodológica. Como primero, entonces, la formalización de reglas lógicas. Se formularon 6 reglas de acceso, ¿sí? Expresadas mediante proposiciones lógicas, como se aprende o aprendimos en la unidad número 1. Cada regla se construyó con base en estas variables. Entonces, P, usuario administrador; Q, recurso confidencial; R, el usuario propietario del recurso; S, el usuario que tiene autenticación en 2 factores; y A, pues el acceso permitido. Entonces, la primera regla, que como política básica, pues nos decía que P o R, o sea, usuario administrador o el usuario propietario del recurso, mmm, pues si es autorizado o no. Entonces se concedió acceso si el usuario fue administrador o propietario, ¿sí? Entonces 0 pues significa no tiene acceso. 1 pues es sí. Acá vemos entonces un poco de esa representación booleana. Y pues con la siguiente fórmula. Entonces la regla 1, entonces
A sub 1, P y R. Entonces, usuario administrador y usuario propietario. Entonces vemos que pues tendrá, si ninguno pide acceso, pues ninguno va a tener acceso. Si el usuario eh, dueño del recurso pide acceso, pues va a tener. Si el administrador pide acceso, pues va a tener. Y si los dos piden, pues van a tener. La segunda regla eh, es que el administrador solo en el horario laboral o el propietario siempre incluyendo doble factor de autenticación. Esto lo hicimos pues bajo esta fórmula. Eh, y pues acá lo represento por medio de esta tabla. ¿Sí? El usuario administrador entonces necesitó del doble factor de autenticación para permitirle acceso a los recursos. Pero el usuario propietario tuvo acceso siempre a los recursos, como lo podemos ver en esta tabla. La regla 3, pues el administrador siempre tuvo acceso a la información confidencial, el propietario solo si no es confidencial, y pues acá está la regla, acá lo muestro. Entonces, el usuario administrador tuvo acceso en todos los casos y el usuario propietario solo tuvo acceso si el recurso no era confidencial. Aquí pues agregamos esta columna de Q que como recordemos que es confidencial. De manera muy similar, se analizaron las reglas 4, 5 y 6, y pues de cada una de ellas, de la misma manera, se sacaron estas tablas de la verdad, ¿sí? Que permitió pues identificar las condiciones específicas en las que el sistema debía otorgar o denegar permisos y cómo los valores de verdad se comportaban ante cambios en las variables. Eh, Acá es importante mencionar que el uso de las tablas de verdad evidenció la lógica proporcional, que la lógica proporcional puede describir con precisión el comportamiento de las políticas de seguridad y acceso. Eh, como segunda parte de nuestros resultados, entonces la representación de permisos fue la representación de permisos mediante relaciones. Entonces, para modelar la asignación de permisos entre usuarios y recursos, se construyó una matriz de relación booleana. Y pues para esto se definieron conjuntos. Entonces, el conjunto U, que lo nombré U, que es el conjunto de usuarios, como ya lo decía, administradores, profesores, estudiantes, y el conjunto recursos, con esta sigla, los recursos son panel de administración, notas, repositorio de código, servidor, creo que antes ya lo había mencionado. Entonces construí la matriz booleana de esta manera, usuarios y recursos, recursos y usuarios. Y es una matriz booleana porque está representada por ceros y unos. Entonces, por ejemplo, el administrador eh, 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 tiene acceso al panel de administración, a las notas, al repositorio código y al servidor. El profesor tiene acceso a las notas y al repositorio de código, pero no tiene acceso al panel de administrador ni al servidor, y el estudiante solo tiene acceso a las notas. Entonces, el análisis también mostró que la relación no fue simétrica ni reflexiva, ya que el acceso no se dio de manera bidireccional entre los conjuntos, sino únicamente de usuarios hacia recursos. Eh, Como tercero, pues el cálculo combinatorio de las configuraciones posibles. Entonces se aplicó el principio de multiplicación para pues determinar las configuraciones de permisos eran posibles en distintos escenarios, al ver que cada usuario podía tener o no permiso con cada recurso. Entonces se utilizó la siguiente fórmula, donde n es el número de usuarios y m es el número de recursos. Entonces, en la tabla número 5 podemos ver entonces
la- las configuraciones posibles. Y algo acá muy interesante es que los resultados pues dan a ver o nos dan a conocer que el número de combinaciones posibles crecía de forma exponencial, acá lo dejo en negrilla, de forma exponencial, eh, de forma exponencial si habían más usuarios o habían más recursos. Entonces, pues acá se puede ver claramente cómo puede crecer. Esto es muy útil porque pues, nos permite dimensionar un poco la magnitud del proyecto en la vida real o en una empresa real. Acá estamos hablando de una empresa o una entidad pequeña, pero pues esto puede tender a crecer muchísimo más. Lo cuarto es la simplificación de políticas mediante la álgebra booleana y pues las mapas de Carnot. Este proceso permitió identificar redundancias y optimizar las reglas de acceso. Entonces, aplicamos las leyes distributivas y de identidad acá, representando la función en un mapa de Carnot, que se obtuvo pues la siguiente expresión ya simplificada. ¿Sí? De esta expresión la simplificamos a esta expresión. ¿Sí? Y aquí pues podemos ver el mapa de Carnot ya con la expresión simplificada. Igual pues, igual hizo un ejemplo 2 con esta expresión y al simplificarla también pues eh, se generó este mapa de Carnot. ¿Sí? Lo cual, pues estas simplificaciones demostraron que aplicar correctamente la álgebra booleana, pues es posible reducir la cantidad de condiciones lógicas necesarias en un sistema. Y esto pues conlleva a la eficiencia y al menor margen de error. Aquí me gustaría resaltar cositas muy específicas y es que durante todo este proyecto pues me pude enterar y pude ver más de cerca que las matemáticas discretas son muy aplicables a la ingeniería de sistemas y en este caso a la seguridad de la información, ¿sí? Que mediante pues, la lógica proporcional fue posible de una manera, en lenguaje natural, pues eh, crear o hacer esas reglas de acceso y, pues que tuvieran coherencia y por medio de las tablas de verdad pues se podían visualizar mejor. Eh, Aunque este proceso pues vuelvo y lo repito, tiene una base teórica, refleja de manera bastante real cómo los sistemas informáticos toman decisiones mediante las estructuras lógicas del software o los controladores de red. Acá me gustaría también decir que pues se utiliza en muchos ámbitos de la ingeniería de sistemas. Acá lo estamos viendo en seguridad de la información, pero también en bases de datos. En bases de datos es muy utilizada. Mm, por otro lado, pues también permitió dimensionar la complejidad de los problemas al calcular todas las posibles configuraciones de permisos y ver cómo exponencialmente iban a crecer, ¿no? Y esto también pues sirve mucho a la planeación en las empresas o en los procesos o sistemas. Y pues, por último, el álgebra booleana y los mapas de Carnot demuestran la utilidad en la optimización de las reglas. Eh, Esto, pues, a mí me enseñó que es necesaria tener una base matemática mínima, pero que eso poquito que sepamos sea sólido, porque nos ayuda como a desarrollarnos mejor en el entorno laboral y aparte pues a ser mejores ingenieros, que es a lo que voy. Bueno, acá es como que en resumen la integración de estos tres enfoques, el lógico, combinatorio y algebraico, evidenció que el razonamiento formal
no solo tiene un valor académico, sino también resulta esencial en la práctica para el diseño y evaluación de políticas, algoritmos y sistemas computacionales. De manera muy general, las conclusiones acá las planteo. Eh, pues como ya lo he dicho, lo he repetido bastante, pues la lógica proposicional permite representar y verificar de forma precisa las políticas de control de acceso. La combinatoria evidenció la complejidad creciente de los sistemas a medida que aumentan los usuarios y recursos. El uso del álgebra booleana y los mapas de Carnot facilitan la simplificación de expresiones lógicas y de manera más clara y menos redundante. Y la aplicación conjunta de estas herramientas demostró que las matemáticas discretas son un soporte fundamental en el análisis y modelamiento y optimización de sistemas informáticos. Y personalmente, eh, este proyecto me ayudó a montar un poquito más en estos temas y me hizo pensar un poco en cómo está mi razonamiento lógico y cómo esto me puede ayudar como también a pensarlo más. Por esta parte tengo las referencias bibliográficas que utilicé para el desarrollo de este proyecto, que fueron los materiales que hay en C Digital de la unidad 1, 2 y 3. Acá pues dejé los enlaces y en esta parte voy a colocar el enlace de este video que estoy grabando en este momento. Eh, no quisiera terminar sin decir que este no es un proyecto práctico. Sin embargo, es un proyecto teórico llevado a la realidad, ¿sí? Como ya lo he mostrado, es un llevado a una empresa pequeña y en cómo el análisis lógico y combinatorio resultan para la generación de políticas de control de acceso en pymes, en empresas pequeñas. Y claro, se puede eh, escalar o puede ser exponencial en la medida que lo necesitemos, pero pues con base a la matemática discreta esto es posible. Eh, Sin más, pues muchas gracias. Este fue mi trabajo. Mi nombre es Edison. Hasta luego.